Hola amigos, bienvenidos a este breve programa de día domingo que dura más o menos media hora aproximadamente y que he estado últimamente dedicando a cosas extraordinarias, eventos, personas, etcétera. Y vamos a ver otra variante de eso, basados en el hecho de que nosotros, los seres humanos, nuestra naturaleza está repleta de contradicciones. Algo hablamos ayer de eso en el programa sabatino, pero ahora quiero ver otro ángulo. Coexisten en nuestro espíritu la comedia y la tragedia, lo sublime y lo ridículo, la grandeza y la pequeñez, la benevolencia a veces con la malevolencia, la crueldad con la buena onda, etc. Depende del momento, depende de la ocasión. Somos muy contradictorios, somos muy complejos como individuos y lo somos también como sociedades. Básicamente una sociedad es un montón de individuos interactuando, si no es algo tan distinto. Y como resultado de estas contradicciones, en la historia humana, en la historia de nuestras vidas, hay momentos o episodios en que las cosas más ridículas, más absurdas, han dado como fruto, un fruto venenoso, tragedias. Situaciones en que se han perdido vidas, propiedad, guerras. Y todo esto por nada, por una minucia. Bueno, yo quiero darle algunos ejemplos de eso. Ejemplos que son casi increíbles, pero que son buenos para ilustrar. Los extremos siempre son buenos porque ponen las cosas más claramente, digamos. Lo que está en tiempos normales escondido y confuso en medio de esta coexistencia de tantas cosas en el espíritu humano. Entonces, en situaciones extremas se ve claramente lo que son. Y les voy a poner algunos ejemplos realmente increíbles de eso. Pero antes de empezar, les quiero recordar, amigos, algunos de los productos y servicios que hacen posible este programa dominical. Uno de ellos es Oxibiota. Ya sabéis, aquí viene en un sobre como este, el mismo tamaño, pero con ilustración. Esta es la muestra que me mandaron de la fábrica antes de la carátula y todo eso. Pero es lo mismo. Acá hay un polvito. Usted lo mezcla con agua, en una cacerola, por ejemplo, y se convierte en un caldo, en una colonia de bacterias aeróbicas. Esas, virtiendo un chorrito o vaporizando en superficies, usted logra terminar con los malos olores porque estas bacterias que usted ha producido se encargan de destruir las otras bacterias que inician la descomposición orgánica de la cual viene el mal olor. O sea, esto va a la causa del mal olor. No lo tapa, lo elimina. No hay mal olor porque no hay descomposición, no hay gases. Sin gases no hay mal olor. Punto. Muchos restaurantes lo están comprando ahora porque un restaurante produce mucha materia orgánica y un restaurante con malos olores en alguna parte del restaurante que sea, ya uno no vuelve más. Es una gran solución. Nosotros lo hemos probado en nuestra casa y funciona perfectamente. Eso. Lo otro es egonchile.cl. Si usted tiene, como todo, un computador pero que ya está medio viejo, le está dando problemas, está muy lento, algunos programas que usted quiere correr no le corren porque el procesador no da, en fin, lo que sea. Con el tiempo, además, aunque parezca increíble, los computadores, las unidades de procesamiento se van, no digamos gastando, que no son maquinarias que se muevan, pero van perdiendo eficacia por muchas razones. Entonces usted quiere comprar uno nuevo. Y ahí está el tema. ¿Cuál? ¿Cómo? egonchile.cl le ofrece computadores de marcas conocidas, prestigiosas, de gran calidad. Ojo que uno puede comprar algo barato y sale después muy caro. Son accesibles, son de calidad. Vienen todos con el sistema operativo Windows 11 instalado. Y a propósito, el Windows 11 ahora trae una unidad de inteligencia artificial que se llama Copiloto, que es muy, pero muy eficiente. Acaban de darle un update y realmente ayuda muchísimo. De manera tal que en Egon Chile usted va a encontrar el computador que necesita para reemplazar el que ya está un poquitito como para jubilarlo. Y ellos reparten en todo el país, así que no hay ningún problema. egonchile.cl. Continúo con el suplemento Vito. Esto es para sus mascotas, para sus seres queridos. Le agrega un poquito, una cucharadita al alimento común y corriente, a los pellets normales, y estos se convierten en premium, en hiper
calidad, en lo mejor. Los animales van a estar, no, ¿qué digo? Dije animales, no, las mascotas van a estar en mejor estado de salud, el pelo brillante, felices, menos visitas al veterinario, todo muy conveniente. ¿Dónde se obtiene el suplemento Vito? En vito.cl o prácticamente en todas las mascoterías lo tienen. Si no, encárguelo en vito.cl. Y termino este bloque con Patricia Stocker, una empresa de profesionales que se dedica a registrar su marca comercial de su producto, su invento, el nombre de la firma, el nombre que le puso a su servicio, lo que sea. Lo registran en Chile y en el extranjero para que usted no tenga problemas. Problemas siempre hay si usted no registra su marca. Nunca va a faltar alguien que le roba su idea, su nombre, su producto, porque no lo registró. patriciastocker.com. Bueno, vamos a algunos ejemplos que son francamente increíbles. O sea, uno los lee, los estudia y no lo puede creer. Les cuento el primero. En el año 1855, en Kansas, Estados Unidos, 1855 ya era una época en que se estaban preparando las condiciones políticas, culturales y psicológicas que llevarían 10 años, un poco menos de 10 años, en 6 años a la guerra civil. Bueno, el tema de la esclavitud estaba muy, pero muy caliente. Bueno, se iba a celebrar un debate político ese año 55 en Kansas, en plena época de la tensión por este tema de la esclavitud. Hubo un candidato que se llamaba Andrew Reeder, que se presentó para dar su discurso. Y era un discurso, digamos, contrario a la esclavitud. Los opositores, o sea, gente pro esclavitud porque tenían esclavos, por lo que sea, estaban organizados para funarlo, para joderlo. Llenaron el lugar donde iba a hablar, donde iba a discursar este señor Reeder, y armados con cestos, canastas con huevos podridos, tomates pasados y frutas en estado de descomposición. Apenas empezó a hablar Reeder, empezaron a bombardearlo con todos estos elementos. La escena fue muy violenta y asquerosa, que no pudo continuar, y los periódicos de la época lo llamaron la guerra de los huevos. Todo esto podría parecer una cosa sin importancia, pero fíjense, este incidente se expandió, ahora dirían se viralizó. En esa época no había internet, pero apareció en todos los diarios de Estados Unidos, se habló de ello en todas partes, en los cafés, en los bares, en las casas, en todo lugar. Encendió la violencia política en Kansas, precipitó ataques armados. Y fue uno de los eslabones que llevaron a la guerra civil. Ustedes no lo podrán creer, esa guerra, ese día, con los huevos volando por el aire, estimados amigos. ¿Qué les parece? Como dice ese viejo refrán, que aquí en Chile no se usa mucho, de estos polvos, una cosa menor, estos lodos, el barro. Una cosa lleva a la otra. Esto fue un incidente más, hubo muchos otros que fueron preparando los ánimos. La famosa novela La cabaña del tío Tom, por ejemplo, también preparó los ánimos para lo que vendría unos pocos años después. Este evento hubo muchos así, en que lo vemos en nuestro país, cuando la política se calienta porque están en discusión temas muy importantes, se divide en familias, se terminan amistades, y se puede llegar a la guerra civil, ese es el caso extremo. Bueno, aquí tienen un ejemplo que llegó a la guerra civil, no es que simplemente por esto, pero lo pongo como ejemplo de cómo una cosa casi ridícula puede tener consecuencias. Hay otras cosas peores y más directas en esta locura humana, porque aquí está la naturaleza humana en todo su esplendor. Vamos a retroceder un montón de siglos ahora. Estábamos en el año 1855 y nos vamos a ir al año 1325. 500 años más o menos. Estamos en la Italia de ese periodo, siglo XIV, la Italia con ciudades independientes, comerciales, Venecia, Génova, Pisa, Módena, etc. Siempre en perpetuos conflictos unos con otros, perpetuas guerras, etc. Ahora, entre estas muchas ciudades que se pelean entre sí están dos, Módena y Bolonia. Bueno, fíjense lo que sucedió. Un grupo de soldados
de Módena se robó un balde de madera que estaba en un pozo de agua en Bolonia. Eso es todo. Agarraron un balde de madera de esos que se bajaban con un cordel hasta al fondo del pozo para sacar agua. Se lo llevaron. Bolonia declaró la guerra. Declaró la guerra, y esta, que se llama ahora la Guerra del Balde, duró varios meses, dejó miles de muertos. La guerra la ganó Módena, y conservaron como trofeo el balde, que todavía está en el ayuntamiento de Módena. Si ustedes van a Italia y van a Módena, lo pueden ver en el ayuntamiento, o sea, en la municipalidad de Módena. O sea, por un balde se perdieron vidas. Hubo una guerra de años. Bueno, esto es lo que sucede cuando entre dos ciudades, o entre dos sociedades, o entre dos familias, o entre dos personas, hay elementos de tensión y conflicto, cualquiera que sea la causa que están ahí, más o menos a baño María. Bueno, cualquier incidente inflama la cosa. Es como prender un fósforo en un polvorín. Un balde de madera causó una guerra que produjo miles de muertos a lo largo de años. No sé si ustedes se acuerdan, pero hace un montón de años, no me acuerdo exactamente cuándo, no busqué, no le pregunté a la inteligencia artificial que uso esto porque me acordé ahora prácticamente cuando estoy haciendo el programa. ¿Se acuerdan que hubo una guerra del fútbol entre dos países centroamericanos? No me acuerdo si fue El Salvador con Nicaragua o algún país de esos, por un partido de fútbol. Que en ese partido de fútbol terminó muy mal, pelearon los jugadores y hubo una guerra que duró varios días con muertos también. Esta fue la guerra de los baldes. ¿Qué les parece? Muertos. Vamos a otra guerra. Porque, como les he dicho muchas veces, o no sé si tantas veces, pero por lo menos varias, la guerra es uno de los fenómenos, uno de los comportamientos, porque es un comportamiento la guerra, más habitual en la historia humana. Creo que les he dado una estadística que recopilada en sus lecciones de la historia, ese libro que tengo atrás mío, más arriba, Will y Ariel Durán, de que en una X cantidad de años de historia humana, digamos prácticamente el 90 y tantos % es guerras. Bueno, vamos ahora a una guerra que se produjo unos añitos después de esta guerra de los huevos. Esta se llamó la Guerra del Cerdo, 1859. Esta es la historia. En la isla de San Juan, que en esa época era una frontera entre Estados Unidos y el Imperio Británico, 1859, un colono estadounidense encontró un cerdo británico, que venía del sector británico, comiéndose sus papas. Y le disparó, se enfureció y le disparó. El dueño del cerdo era empleado de la compañía de la bahía de Hudson y exigió una compensación. El asunto empezó a escalar. Esto es increíble. Y ambos países enviaron tropas y buques de guerra. Tropas y buques de guerra. Durante semanas estuvieron así mirándose unos a otros sin dispararse por este cerdo muerto. Finalmente, el conflicto se resolvió pacíficamente. Así que la guerra del cerdo, el enfrentamiento militar más civilizado de la historia. Hubo un solo muerto, el cerdo. Nadie más. Pero mire, imagínense en esas semanas que estaban mirándose unos a otros las tropas británicas, norteamericanas y los barcos de guerra. Cualquier cosa hubiera podido, alguien que aprieta el gatillo por error y se inicia una batalla campal. Bueno, hay otros eventos así también rarísimos, que de una cosa pasan a otra en la historia humana y que a veces son divertidos, a veces no, a veces son como esta guerra del cerdo, pura farsa, y en otros casos como la guerra de los baldes termina con muertos por todos lados. Esto es la coexistencia, como les digo, de lo sublime y lo ridículo. No sé si ustedes se han dado cuenta que en muchas escenas del cine cómico, uno de los elementos de comicidad que se han utilizado es
esta coexistencia en un momento dado de lo ridículo con lo sublime o con lo solemne. ¿Cuántos episodios cómicos consisten en ver a alguien que es muy grave, muy serio y que tiene toda una majestad a su alrededor, pero que va con un papelito pegado en la espalda que dice péguenme una patada en el poto, por ejemplo? Entonces esa contradicción produce risa, ¿no es así? Bueno, en el colegio era típico eso. A veces algunos atrevidos lograban pegarle al profesor de matemática, que era un guatón que todos odiaban, yo no, pero entonces le pegaban un papelito. Alguna vez le pasó. Y todo el día anduvo paseándose en el colegio con el papel que decía otra cosa. No era una patada en el poto, era una cosa un poco más seria y producía risa. Porque era muy solemne el hombre y con el papel. Bueno, eso pasa mucho. Pero antes de contarle más anécdotas curiosas de la historia humana, que está repleta de elementos en que coexiste la farsa con la tragedia o la pura comedia, afortunadamente otras veces, como esta guerra del cerdo donde murió solo el pobre cerdo. No sé si le dieron una medalla conmemorativa o qué. A lo mejor le erigieron un monumento, son capaces. Bueno, vamos al bloque 2 de mis productos y servicios que son de utilidad para todos ustedes, amigos. Y aquí entra una cosa súper importante para los que están pensando en la necesidad de construir un galpón para su bodega, para el taller fabril, para lo que sea. No es llegar y armar un galpón, amigos. Son estructuras de metal complejas. Para eso está galponesbim.com, una empresa que opera no solo en Chile, sino que en otros 2 países, como ustedes pueden ver por la banderita. Una empresa donde hay ingenieros que calculan, modelan y planean cómo tiene que ser el galpón que usted necesita para que sea lo más útil, conveniente posible en términos del espacio que usted quiere poner bajo techo, las resistencias que tiene que tener por cualquier situación. Ellos calculan todo. Esto es una cosa científica. Cálculo de arco, de diseño, de topología, de matemática. Un galpón bien hecho, amigos, que no se les va a caer encima en cualquier momento, si hay un temblor o si hay un viento muy fuerte. Una cosa bien hecha requiere gente que sepa hacerlo, y esos son las personas que usted va a encontrar en galponesbim.com. No recurra a cualquier maestro chasquilla local porque le puede quedar la crema, o a una empresa que no tiene realmente otra cosa que algún conocimiento empírico, pero que puede... Bueno, ¿cuántas veces hemos visto accidentes derivados de una cosa mal hecha? Bueno, Galpones BIM. Y a propósito de cosas bien hechas y hechas además con talento, les quiero recordar al arquitecto Diego Sándor, que los está esperando en la región de los lagos para construir o remodelar una casa. El hombre, están viendo la foto ustedes, tiene otra mirada. Sabe coordinar la casa con el entorno. El diseño mismo de la casa es interesante, es atractivo, es cómodo y cálido. No es una cosa extravagante, molesta, que es solo para mirarla, es para vivirla. Las casas de Diego son para vivirlas y vivirlas bien y hermosamente, cómodamente. Así que si usted está pensando en construir en esa región, como tantos chilenos que se están yendo al sur, a cambiar completamente su manera de vivir, bueno, póngase en contacto, ahí están los contactos con este arquitecto. Y sigo con MKI.cl, ahí los ubican, una empresa dedicada al marketing industrial que va a varios pasos más lejos que una empresa de marketing común y corriente. Ellos toman los pasos debidos para que el conocimiento de su producto, lo que usted produce en su industria, sea demandado y comprado por otras industrias, pues. Eso es lo que usted quiere vender. Vender no basta con poner un anuncio, hay todo un trabajo de marketing adicional y eso es lo que hace mki.cl. Hoy en día, amigo, hay que recurrir a todos los recursos para vender porque usted ya no compite simplemente con otros fabricantes del país, sino que compite con el planeta. mki.cl, y les recuerdo rosabergamota.cl también, donde usted puede encontrar unos cosméticos, unos elementos de baño, de limpieza, champú, crema, fragancias hechas con sustancias naturales. Son muy ricos productos. Acá los estamos usando. Yo el champú especialmente. Y si usted dice que llegó a ese sitio, rosabergamota.cl, por intermedio de este canal, que supo de ellos por este canal, le van a dar un descuento del 10%. ¿Ok? Bueno.
Hay cosas que no son desastrosas, que no terminan en muertos, ¿ah? Que no terminan en guerra, pero que son curiosas y por eso que las incluyo. En el año 1815, el mismo año en que fue derrotado Napoleón en Waterloo, en una batalla que por poquito no la ganó Napoleón, el propio duque de Wellington decía, fue a very near run thing, o sea, una cosa muy estricta. Bueno, ese mismo año, el volcán Tambora en Indonesia explotó. Fue una explosión brutal, colosal, alteró el clima del mundo por la cantidad de materia que brota, que llega a la atmósfera y cambia, por lo tanto, la capacidad de penetración del sol, cambia el régimen de vientos, cambia el clima. Cambió el clima. Fue un año sin verano. Pasó a la historia como el año sin verano por lo mismo. Este polvo, esta materia que se demora años en caer, en volver al suelo, tapaba el sol, en buena parte por lo menos. No hubo verano. Nevó en pleno verano en Inglaterra, en Nueva Inglaterra, perdón, eso es Estados Unidos. Hubo hambruna en Europa porque naturalmente fracasaron muchas cosechas. Miles de personas emigraron. Miren ustedes los montones de efectos. Entre los afectados estaban unas personas muy conocidas, 3 literatos. Don Lord Byron, que moriría años después en Grecia. Mary Shelley, la esposa de Shelley, un poeta. Estaban en Italia como tantos ingleses y europeos que iban a Italia a lo que se llamaba el Grand Tour. Pero ellos no estaban en tour, se quedaban ahí por mucho tiempo. Y los atrapó el mal tiempo en el lugar donde estaban, en Suiza, en este caso. Habían estado dándose vuelta por todos lados, pero en ese momento estaban en Suiza. Básicamente estaban en Italia. Entonces, para pasar el tiempo, metido dentro de la casa, el tiempo pésimo, clima malo, lluvia, frío, Mary Shelley escribió esta obra tan importante en la literatura y con tantas consecuencias tenido en otros campos del entertainment. Frankenstein. Frankenstein lo escribió Mary Shelley, por si no lo sabían, que era muy joven, pero muy talentosa. O sea, una catástrofe volcánica en Indonesia produce una novela en Suiza. Y produce emigraciones y cambios de clima y hambruna y todo eso por un evento tan puntual como es un volcán que explota. ¿Qué les parece? Bueno, podríamos además agregar, entre estas cosas extraordinarias, aquellos eventos masivos de total autoría humana, en los cuales se manifiesta de la manera más desnuda la estupidez que está presente en tantas decisiones políticas. Porque los políticos no brillan por su inteligencia normalmente, son tipos del montón, en su gran mayoría, que solo sobresalen por su ambición, por su afán de poder, y llegan y se enfrentan con cosas que los superan en dimensión. Y por eso que uno ve tantas decisiones políticas, digamos, desastrosas, porque una decisión política es un evento de gran calado y quienes lo llevan a cabo son gente de pequeño calado. Y un estudio de varias de esas locuras está en este libro, que les debo haber mostrado ya muchas veces, La marcha de la locura, de la gran escritora norteamericana, la escritora ya fallecida, Barbara Tuchman, que ganó premio Pulitzer. Es la autora del libro que ustedes conocen, Los cañones de agosto, que también se los he mostrado en distintas ocasiones, por otras razones. Este es uno de los libros. Aquí hay varios ejemplos de marchas de la locura, o sea, eventos absurdos, decisiones absurdas. Parte con el caballo de Troya. Qué estupidez, ¿no? Los troyanos ven que se van los aqueos y dejan un caballo madera. ¿Cómo no sospecharon que había gatos encerrados, en este caso soldados encerrados, y ya saben lo que pasó? Después pone aquí de ejemplo la manera como el papado nunca reaccionó positivamente a todas las muy duraderas muestras de molestia con las costumbres, con las prácticas que estaba llevando a cabo la Iglesia. Por ejemplo, en el periodo del Renacimiento y todo, la incapacidad del papado para reformarse por su cuenta hasta que se produjo la Reforma. Después, cómo los británicos
perdieron Estados Unidos, o sea, Estados Unidos se independizó en 1776 por una serie de decisiones previas en que los británicos nunca hicieron lo que hubiera sido fácil hacer para mantener, no sé cuánto tiempo más, a Estados Unidos, no como Estados Unidos, sino que como colonias británicas. Después está el ejemplo de la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera, la marcha de la locura. Y este libro se queda corto, o sea, se podría escribir una enciclopedia completa. No hace mucho yo les mostré un libro, que no se los voy a mostrar de nuevo, de grandes desastres militares provocados por estupideces, decisiones completamente imbéciles. Así que, a fin de cuentas, estos no son hechos tan extraordinarios, son bastante ordinarios. Son extraordinarios en sus consecuencias y son ordinarios en su ocurrencia. Hay una divertida aquí que anoté por si acaso tenía tiempo para contárselas, se las cuento. Estas situaciones en que aquí se mezcla, digamos, no una tragedia, sino que lo solemne con lo ridículo. Resulta que después que firmó el Tratado de Tilsit, que lo favoreció mucho en el año 1807, Napoleón quiso organizar una cacería, que no sé qué es lo que le encuentran de gracia en esa época, mucha. Ahora todavía hay gente que le encanta salir a matar animales, nunca he entendido por qué, pero es así. Bueno, quiso organizar una cacería. Entonces, su jefe de gabinete, no teniendo otra cosa a mano, encargó conejos. ¿Cuál será la gracia de matar a un conejo? No tengo idea, pero lo deben haber encontrado gracioso o entretenido, así que encargó. Pero en vez de conseguir animales salvajes, conejos que salieran corriendo, qué sé yo, compró conejos domésticos, acostumbrados a que les den de comer. Entonces, cuando soltaron a estos docenas o cientos de conejos, en vez de salir arrancando para que los persiguieran los cazadores con sus mosquetes, corrieron en masa hacia Napoleón y su comitiva buscando comida. Y se armó una tole-tole. El emperador, sus mariscales y sus generales tuvieron que salir corriendo, muertos de risa, perseguidos por docenas de conejos con sus tremendas orejas, buscando comida. Bueno, un episodio muy inofensivo, por supuesto, pero divertido. Bueno, ahí tienen ustedes el solemne Napoleón, el hombre conquistando Europa, arrancando de una manada de conejos. A mí me ha tocado ver también cosas curiosas cuando era cabro chico en el colegio, pero no se las voy a contar. En algunas misas muy solemnes, esas misas en que celebradas por media docena de curas, cardenales, y me tocó ver unas cosas muy divertidas. Pero no las voy a contar porque no quiero que se me enojen aquellos de ustedes que son cristianos y que creen que yo me burlo de la religión, cuando nunca me he burlado de la religión. No me burlo, si es que me burlo, de cosas divertidas que ocurren con los seres humanos que hacen religión, que son la iglesia, llegado el caso. Hay cosas divertidas. Vieron ustedes la historia del papado, entre paréntesis, si alguno se interesa en conocer cuán distinto era el papado de, por ejemplo, la época del Renacimiento al que es ahora, hay libros, y se los he mostrado también. El de Julian Norwich, Monarquía Absoluta, por ejemplo, se los recomiendo. Hay una historia del papado desde el primer papa hasta el último cuando escribió Norwich, que ya murió por lo demás. Bueno, amigos, eso sería todo. Creo que no me queda nada más. No me queda nada más. Así es que eso sería. Les recomiendo mucho este libro de la Bárbara Tuchman, como todos los libros de Bárbara Tuchman, por lo demás. Y la locura, entre paréntesis, no es meramente resultado de la estupidez, ¿eh? Es resultado del cortoplacismo. A veces las personas, las instituciones ven claramente cuál es el problema y cuál podría ser la solución, pero se vive al día. Vivimos al día. Más adelante vemos el asunto. Mientras tanto estamos cómodos sin hacer nada. Hacer algo al respecto significa dejar esta comodidad, hacer esfuerzos, incurrir en gastos, perder los privilegios que ahora tenemos. Dejémoslo para más adelante. Dejémoslo para más adelante es el tema normalmente que trae muchos problemas. No se toman las medidas a tiempo. En Chile lo hemos visto en todo orden de cosas. Y cuando llega finalmente la gente a ponerse en estado de alerta es porque ya lo que era un furúnculo se ha convertido en un tumor de este volado inoperable. Lo estamos viendo en el tema de la educación en Chile, que yo creo que ya es casi inoperable. Y en otros temas también. Porque en su momento, cuando se vio venir, no se quiso ver venir o se pospuso. Se dijo todavía no
no es tan grave, esto es un tema puntual. ¿Cuántas veces ustedes habrán escuchado eso, no? Yo por lo menos las escuché muchas veces. No, esto del narcotráfico es un tema puntual. Miren ustedes en qué hemos terminado. Ya, estimados amigos, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por haberme acompañado en este día domingo y nos estamos viendo en la semana. Chao.